Hola, en esta clase vamos a seguir trabajando con el prototipo Genfire. En concreto, lo que tenemos que hacer ahora es poder inicializar un objeto de gestión de batalla con la batalla y los jugadores, es decir, inicializar todo el esquema y a su vez poder unificar los tipos de clics. Inicialmente, cuando yo te mostré en principio en la primera clase este prototipo, cuando se hacía clic en una unidad, nosotros podíamos elegir a través del menú la opción atacar, mover, finalizar, etc. Es decir, se desplegaba un menú, elegíamos la acción y luego la ejecutábamos. Esa era la idea original. Luego nos pusimos a pensar, y bueno, dado que nosotros estamos haciendo un prototipo de Genfire, que es un juego muy viejo, pensado para consola, pero lo estamos haciendo en RPG Maker, tenemos que poder dotar al jugador de pleno uso del mouse, ya que para eso está, o bien la pantalla táctil. En el caso de la pantalla táctil eso nos complicaría. De momento estamos pensando este prototipo para PC. Bien, el juego es para PC, no es para móviles. Y en caso de que fuese para consolas, bueno, quizá RPG Maker no es el mejor motor para consolas. Entonces la idea es utilizarlo ya sea en un navegador o utilizar el ejecutable que provee RPG Maker cuando se despliega el proyecto, pero siempre pensando en que se ejecute en una computadora, ordenador o como le quieras llamar, ¿bien? En una PC de escritorio, laptop o lo que sea, algo que tenga un mouse o en su defecto un touchpad. Entonces, teniendo eso en mente, nosotros lo que preferimos hacer ahora es mejorar esa interfaz y no poner un menú, porque el menú hace que el juego sea más lento. El menú hay que ponerlo solo cuando es estrictamente necesario. Y nosotros tenemos un dispositivo que es el mouse, que tiene 3 botones por defecto de clic: izquierdo, derecho y medio. Entonces, al igual que ocurre con los juegos de estrategia en tiempo real, suele utilizarse, por ejemplo, el clic derecho para mover, el clic izquierdo para seleccionar. Dependiendo de dónde se hizo clic es la acción. Si se hace clic en una unidad enemiga, se asume que es atacar. Si se hace clic en el mapa, se asume que es mover. Bueno, vamos a tener en mente esa lógica, y nosotros hemos definido que el clic izquierdo es para mover y seleccionar unidades y el clic derecho es para atacar. Podríamos hacerlo al revés, teniendo en cuenta que en general muchísimos juegos de estrategia es así, y entonces podríamos asumir que los jugadores están acostumbrados a eso y utilizarlo, pero de momento, como esto es un prototipo, hemos definido hacerlo de este modo. Entonces tenemos que poder saber con qué botón se ha hecho clic en primer lugar, pero antes de eso tenemos que inicializar nuestra batalla, y para eso tenemos que terminar de hacer algunos agregados y correcciones. En primer lugar, al hacerlo de esta forma, una unidad puede ser seleccionable en el juego, es decir, una unidad no termina su turno hasta que el jugador o bien la hace terminar su turno haciendo clic encima de ella una vez que la seleccionó, o bien porque ya se movió y atacó, o lisa y llanamente una vez que atacó. Es decir, yo puedo atacar antes de terminar mis movimientos. El caballero, por ejemplo, que tiene 4 movimientos, puede decidir atacar antes porque tenga una unidad muy cerca y ataca antes de completar los movimientos, incluso sin haberse movido. Tiene un enemigo enfrente y ataca. El turno se termina después de atacar. O bien podemos habernos movido y atacado después. Por tanto, el turno no se termina hasta que hayamos atacado y decidido terminar el turno. Una de las dos se tiene que dar. A su vez, tenemos que poder elegir unidades en cualquier momento, saltar de una a otra. El jugador tiene que ser libre de elegir cualquier unidad en cualquier momento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para tener en mente esto del ataque, de que el turno se termina después de atacar, cuando al principio lo habíamos pensado que el turno se termine después de mover, es añadir un nuevo atributo a nuestras unidades, a nuestro Game Event, que es justamente ataque habilitado. Tenemos que saber si ya atacó o no. Entonces vamos a agregar eso. Nosotros aquí tenemos movimiento completado, que indica cuándo se completó el movimiento. Vamos a agregar ahora ataque habilitado, que inicializa en true. Y bueno, vamos a agregar un getter y setter para esto. Bien, vamos a escribir aquí la operación get. En realidad, como es un predicado,
Es decir, obtenemos un booleano, no se suele nombrar con get, sino que se suele nombrar con es o is en inglés. Es ataque habilitado o está ataque habilitado, pero se suele utilizar más el es porque en inglés se utiliza is. Ya saben que en inglés ser y estar no tienen diferenciación. En inglés no hay esa distinción entre el estado de ser y el estado de estar. A ellos les cuesta mucho cuando aprenden español entender esa diferencia que nosotros sí hacemos. Bien, no es lo mismo decir soy lindo que estoy lindo. Ese tipo de sutilezas para alguien que habla inglés de forma nativa no tienen sentido. Así que, bueno, nosotros heredamos, como la programación siempre viene del inglés, estas cuestiones y utilizamos es para nombrar predicados. Bien, pero siguiendo un poquito. Bien, así que en realidad voy a correr esta operación. La corté, la voy a correr para donde están los predicados. Realmente eso no importa, a nivel de código da igual. Y vamos a agregar aquí el setter. Bien, entonces ahora tenemos este nuevo atributo. Eso nos obliga a cambiar la operación de jugador batalla, pasar unidad. Como ves, la dificultad de modificar algo que ya hicimos implica que luego tenemos que ver hacia abajo todo lo que eso puede implicar. Ahora porque es poco. Y ya ves que tenemos un archivo de más de 1000 líneas de código, pero en un sistema grande imagínate lo que esto es. Y lo fácil que es olvidarse de algo. Cuando nosotros hicimos jugador batalla, definimos la operación pasar unidad, que justamente lo que hace es terminar el turno de una unidad, y terminar el turno de una unidad lo que hacía era establecer el movimiento como completado, eliminar el intervalo de que una unidad esté seleccionada para que se elimine la animación, pero ahora también tiene que establecer el ataque habilitado como false. Bien, completó el movimiento y además el ataque ya no es posible. Luego también a jugador batalla nosotros vamos a agregarle un atributo que es la bandera. Bien, vamos a fijarnos aquí. Nosotros agregamos el atributo bandera, que aquí no está, que es para tener acceso directo a la bandera. Más que nada porque en algún momento vamos a necesitar estar mirando si una unidad enemiga está arriba de la bandera o no, y es más fácil ya tenerlo ahí. Entonces el constructor de jugador batalla recibe si es humano o no, si es atacante o no, las unidades, si es quinta unidad o no, el alimento que consume, y también debería recibir la bandera. Eso es algo que nosotros ya corregimos aquí. Bien, lo voy a agregar ahora acá. Bien, recibe las unidades y la bandera. Bien, lo agregamos como un parámetro que es de tipo GameEvent. Bien, aquí quinta unidad le dejo este comentario porque no sé todavía qué vamos a hacer con eso, no está bien definido. Pero de momento tenemos que lograr igual hacer que este sistema de batalla funcione bien con las unidades que tenemos, que es, como ves, ya bastante trabajo. Bueno, ahora que tenemos estas correcciones, lo que tenemos que hacer es poder determinar qué clic se ha hecho. Nosotros, para el clic izquierdo, estamos utilizando, reescribiendo, o mejor dicho, sobreescribiendo, Touch Input. Touch Input tiene la operación OnTrigger, que es invocada cuando se hace clic o se toca la pantalla. Touch Input estaba definido aquí en RPG Core y tiene varias operaciones. IsPressed, por ejemplo, para saber si una tecla está presionada o la pantalla está presionada, lo cual puede ser útil para ciertas cosas. Bien, mientras una tecla está presionada, hago algo. Y luego teníamos justamente lo que nosotros estamos utilizando, que es OnMouseDown, que justamente cualquier botón que se presione va a lanzar un evento. Aquí, por ejemplo,
yo tengo el evento que se lanza cuando se presiona el botón izquierdo. Y cuando se presiona el botón izquierdo, lo que se hace aquí justamente es obtener las coordenadas X e Y donde se ha hecho clic. Y si estamos dentro del canvas, lo que se hace es invocar, además de inicializar estas variables, a onTrigger, que es la que nosotros hemos sobrescrito, con estas coordenadas, que son las coordenadas en píxeles del lugar en el canvas donde se ha hecho clic. Entonces yo sé que onTrigger se va a invocar con estas coordenadas, que son las coordenadas en el canvas en donde se ha hecho clic. Si se hace clic fuera del canvas, por ejemplo, cuando la pantalla es más grande que el propio recuadro del dibujo, bien, cuando pasa esto, quiero que quede bien claro. Bien, aquí ya estamos fuera del canvas. Entonces si hago clic fuera del canvas, no estoy capturándolo. De momento no quiero capturarlo. De pronto en otra instancia sí me serviría capturarlo y entonces ahí ya no me sirve utilizar onTrigger. O bien podría sobreescribirla y quitar esta condición isInsideCanvas, que justamente retorna true si estamos dentro del canvas. Bien, y de hecho aquí yo recibo el evento puro, que es un mouse event de JavaScript, donde se ha hecho clic. Ahí yo tengo la información pura del lugar en donde se ha hecho clic, esté dentro del canvas o fuera del canvas. Bueno, de momento todo eso no lo necesito. Entonces luego tenemos la operación onMiddleButtonDown, que es cuando se presiona el botón del medio. Como ves, no hace nada, tiene código vacío. Pero si yo la sobrescribo la puedo utilizar. Así que me la voy a copiar y me la voy a llevar. Y la voy a poner debajo de onTrigger para tenerla allí. Y de momento lo único que voy a hacer es console log botón medio. Bien, es decir, que se muestre ese mensaje en la consola para yo por lo menos saber que está funcionando esto. Acá ni siquiera me declaré un alias ni nada, porque no tengo que llamar a la operación original porque no hace nada. Bien, no tengo nada que configurar ni nada que fijarme. Podría de pronto utilizar un código similar a este. Vamos a copiarlo. Bien, entonces acá está todo igual, solo que en vez de invocar a onTrigger, que no lo voy a hacer, voy a mostrar el mensaje. Luego más adelante vemos qué hacemos. Bien, esto incluso ya lo podemos probar. Abrimos la consola. Voy a agrandar un poquito aquí. Bien, como ves funciona. Y si presiono fuera, ya no funciona. Y luego aquí tenemos a un right button, que es prácticamente igual a un left button, con la diferencia de que llama a onCancel. OnCancel es el evento que se ejecuta cuando presionamos escape, que va a depender de dónde estamos lo que hace. Entonces aquí en RPG Maker, cuando yo presiono el botón derecho, es lo mismo que presionar la tecla escape, me abre el menú. Bueno, yo no quiero eso. Por tanto, acá yo voy a tener que sobreescribir por completo la operación para quitar este comportamiento. No me interesa tener este comportamiento. Entonces me voy a copiar todo el código y voy a quitar esta línea acá, y lo que vamos a hacer es console log botón derecho. Al yo escribir esto, aquí el nombre exactamente igual que la operación original, la paso por arriba. Bien, entonces ya no se va a usar más esta. Y como no me creé un alias y no invoqué ese alias, pierdo la referencia a la operación original. Se pierde, ya no está. Bien, hay que tener en cuenta que estos son objetos. Entonces,
al poner el mismo nombre sobreescribí el objeto y se perdió la referencia original. Básicamente borré la otra operación y dejé esta, sin borrar directamente el archivo. Bien, esa es la gracia de la herencia y todo lo que tiene que ver con orientación a objetos y la forma en que JavaScript funciona. No necesito modificar el archivo RPG Core directamente. Aún así, esto es modificar el núcleo del juego. Vamos a probar que funcione bien. Primero, a ver si guardé. No guardé. Vamos a guardar. Consola. Bien, el clic izquierdo funciona porque ya sabemos, como ves. Ahora botón medio, botón derecho. De este modo entonces yo ya estoy capturando y diferenciando los distintos clics. Ahora bien, yo tengo 3 operaciones distintas que se invocan con los distintos clics. Yo podría hacer todos los cálculos y todo lo que cada clic represente aquí dentro de estas operaciones, pero eso hace que el código se me quede fragmentado. Y lo que yo quiero hacer, por lo menos en este momento, es centralizar el comportamiento de las unidades en una sola operación. Además, yo he definido un objeto que se llama gestor batalla, que es justamente el que se tiene que encargar de hacer esa gestión, de ver qué hay que hacer en cada situación y circunstancia, dependiendo del estado actual del juego. Qué unidades están habilitadas y cuáles no, cuáles tienen movimientos y cuáles no, cuáles pueden atacar y cuáles no. Todo eso lo tiene que hacer este objeto gestor batalla. Y aquí nosotros tenemos la operación ejecutar acción, pero antes de eso, nosotros vamos a inventarnos, definirnos y crearnos una operación llamada onClick. La llamo onClick porque queda claro para qué es, no es porque se tenga que llamar así. Bien, se podría llamar hacer clic, toque del jugador, acción del jugador, como lo quieras llamar, tiene que ser algo que represente claramente lo que hace. Y esta operación recibe la coordenada X en el canvas, donde se ha hecho clic, la coordenada Y, es decir, el píxel en el canvas, y el botón que se presionó. ¿Cómo yo voy a indicar qué botón se presionó? Bueno, me voy a declarar una enumeración para eso. En realidad yo podría pasar un string, un número, cualquier cosa que a mí me diga qué botón es. Nosotros aquí creamos el tipo tClick. Bien, ¿qué es este? Vamos a llevárnoslo para acá. Lo voy a poner acá. tClick define en realidad 3 constantes. 1, 2 y 3. Si es 1 es el botón izquierdo, si es 2 el derecho y si es 3 el medio. Listo. Entonces, primero vamos a hacer el cálculo de la celda en la que se ha hecho clic. Bien, eso ya lo vimos antes. Entonces hacemos this.mapa. Recordad que nosotros aquí en gestor batalla declaramos el atributo interno mapa, que es el GameMap, básicamente. Bien, y luego hacemos canvas to map x. Y lo mismo para la coordenada vertical. Canvas to map y. Y acá con un simple switch, fijándonos qué botón se presionó, podemos saber con cuál se hizo clic. Bien, si fue el botón izquierdo, vamos a escribir console log isc. Si fue el derecho, escribimos there. No olvidar escribir break. Y luego
De esta forma yo tengo una operación que puedo invocar con las coordenadas en las que se hizo el clic y qué botón. Entonces mis otras tres operaciones tienen que ahora referenciarla, es decir, invocarla cuando sea necesario. Entonces yo tengo onTrigger. Bien, que primero esto de absorber clic es algo que tenemos que poner en las otras también. Para inhabilitar el clic cuando se está moviendo una unidad, cualquier botón tiene que quedar inhabilitado. Bien, y entonces aquí onTrigger lo que hace acá justamente es todo lo que tiene que ver con mover. Entonces yo me voy a quitar todo esto y me lo voy a llevar a mi operación onClick. Entonces, en caso de que sea el clic izquierdo, ya no voy a poner esto, sino que de momento vamos a hacer todo esto. Solo que no va a funcionar porque tenemos que cambiar algunas cosas. Así que lo vamos a comentar y lo vamos a corregir en la siguiente clase. Vamos entonces sí a dejar por lo menos el mensaje. Acá teníamos dirección a mover, que lo vamos a necesitar. Bien, porque en realidad esto lo vamos a hacer luego dentro de ejecutar acción. Bien, entonces tú te podrás preguntar, bueno, a ver, Vladimir, tenés tres operaciones, una para cada clic, las cuales luego van a invocar a esta onClick y también después vas a llamar a ejecutar acción. Sí. ¿Por qué? Porque onClick lo que tiene que hacer es determinar en base a las circunstancias qué acción hacer y luego ejecutar esa acción. Y de esa manera separamos los cálculos y el análisis de la situación actual y luego la ejecución simple. Bien, porque luego si queremos agregar acciones es más fácil de esta manera. Es más difícil ahora porque hay que hacer más trabajo, pero es más fácil a futuro, a largo plazo. Siempre hay que pensar a largo plazo. Bien, entonces volvamos a nuestras operaciones de touch input. Entonces aquí onTrigger ya no necesita esto. Y estas otras de momento también tienen que tener en cuenta si el mapa se cargó o no. Así que si absorber clic ya está puesto, esto lo agregamos también acá y acá. Entonces ahora en vez de hacer console log aquí, lo que tenemos que hacer es invocar a onClick. Pero onClick es una operación de gestor batalla. Y de momento no tenemos ningún objeto gestor batalla. Así que lo tenemos que crear. Lo voy a llamar Battle Manager. Bien, que es como se suele nombrar. Tenemos luego el Battle Manager de RPG Maker. Así que podría confundir. Por tanto vamos a llamarlo batalla. Bien, aquí ahora tenemos esta variable, pero la tenemos que inicializar. ¿Dónde la inicializamos? Bueno, al cargar el mapa. Inicializamos todo primero. Y luego hacemos batalla igual new gestor batalla. Y tenemos que ver qué atributos recibía. Solo recibe la batalla. Bien, así que yo tengo que inicializar aquí un objeto batalla. Un objeto batalla recibe jugador 1 y jugador 2. Así que para que quede claro el código, luego lo vamos a recortar, pero de momento me voy a definir una variable j1 que va a ser new jugador batalla, bien, es el objeto que nosotros nos inventamos, que recibe estos atributos. ¿Es humano? Sí. ¿Es atacante? Sí. Las unidades atacante, que es lo que
inicializamos justamente en esta operación. Es el arreglo. Bandera, bandera atacante. Quinta unidad, de momento como no lo usamos para nada, le voy a pasar un valor nulo. Y el alimento, vamos a ponerle 500. Luego el jugador 2. De momento vamos a poner que también sea humano. No es atacante. Unidades defensor. Bandera def. Null. Y vamos a ponerle un alimento de 600 para diferenciarlo. Ahora una batalla, que no es lo mismo que el gestor batalla. La batalla recibe los dos jugadores. Y el gestor batalla recibe la batalla. Luego, gestor batalla tiene la operación iniciar, que lo que hace justamente es iniciar la batalla. Invocando la operación iniciar batalla del objeto batalla, valga la redundancia. El objeto batalla tiene esta operación que lo que hacía era justamente ver qué jugador es el iniciar y todo eso. Así que vamos a dejar todo iniciado también. Para eso, una vez que el mapa se carga, aquí debajo de estas opciones, aunque ahora están deshabilitadas, nosotros vamos a hacer batalla.iniciar bien, es decir, estamos invocando a esta operación iniciar, que invoca a iniciar batalla. Entonces, finalmente, como ya tenemos ahora sí nuestro objeto batalla inicializado, lo vamos a usar aquí. Si se hizo clic izquierdo, vamos a hacer batalla.onClick, le pasamos X e Y y le pasamos tclick.click izquierdo. Aquí es clic derecho, no, perdón, clic medio, y aquí derecho. Bueno, ahora hay que probar y seguramente algo va a explotar por ahí porque siempre pasa, ¿no? Siempre hay errores. Vamos a abrir la consola. Pues no hubo errores, funcionó bien. Como ves, estamos entonces pudiendo determinar los clics. Bien, ahora ya no podemos seleccionar la unidad porque, bueno, quitamos ese código justamente aquí en onClick. Bien, lo tenemos comentado. En la siguiente clase entonces vamos a empezar a estructurar un poquito mejor todo esto.